Quiero invitarles a que vayan conmigo a un versículo en el cual vamos a estar meditando en esta mañana. Solamente nos vamos a detener en un versículo y es en la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Versículo 15. Bien. Vamos a orar antes de leer este texto. Ya nos hemos ubicado, ya tenemos nuestras Biblias en el lugar donde vamos a estar. Así que oremos. Padre Dios Todopoderoso, bendito tú eres, Señor de gloria y majestad, que nos permites en esta mañana acercarnos a ti en tu favor, en tus muchas misericordias que son nuevas cada mañana. Oramos, Padre, porque sabemos que tú eres aquel Dios soberano, grande, sublime, quien gobierna, ese Dios todopoderoso en el cual todo se sujeta a Él. Por eso en esta mañana queremos, Padre, decirte que seas hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra alma, conforme a la necesidad que hay en nosotros, pero también conforme a la voluntad de lo que tú nos quieras decir. Ayúdanos, Padre, para que por medio de tu palabra podamos ser edificados, consolados, exhortados, bendito Dios. Sabemos que es en ella donde encontramos el alimento que el creyente necesita. El alma, nuestra alma, bendito Dios, es alimentada por tu palabra. Por eso oramos, Dios, en esta hora y te pedimos que nos ayudes a tener la mente de Cristo, que nos ayudes a mirar las cosas y lo que está sucediendo a nuestro alrededor como tú deseas que lo miremos. Gracias damos por este momento y colocamos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Bien, tenemos entonces nuestro texto, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Y dice la palabra del Señor así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta es la segunda epístola, la segunda carta a Timoteo, de parte de Pablo. El año que está aquí es el año 67, el año en que está escribiendo esta carta el apóstol Pablo. Es probablemente la última carta que Pablo va a escribir. Él se encuentra en su segundo encarcelamiento allí en Roma. El primer encarcelamiento en el cual Pablo estaba fue durante 2 años. Y ese primer encarcelamiento fue como como llaman ahora, una privado de su libertad, pero de manera domiciliaria. Duró así durante 2 años. No es así en esta ocasión. En esta ocasión Pablo está en una cárcel. Pablo está ya cerca al final de su vida. Y Pablo quiere dejar algo importante en aquel en quien va a descargar no el apostolado, sino el ministerio. ¿Sí? Y es por eso que está esta carta presente. Encontramos aquí consejos. Pablo está entonces allí en un hueco, está en un calabozo, muy húmedo por lo que parece, porque se dice en esta carta que necesita de un capote. Tal vez el frío acechaba demasiado. Y allí estaba Pablo. No solamente esto, su muerte estaba próxima. ¿Por qué? Porque Pablo estaba allí. Y según se cuenta la tradición, aquellos que estaban en este lugar presos, en estos calabozos, en estos hoyos, eran luego sacados para llevarlos y matarlos. Por eso es muy probable que sea la última carta y Pablo allí esté muy cerca a su muerte. Después de ser sacado allí, Pablo sería llevado a que le decapitasen, a que le cortasen la cabeza. ¿Por causa de quién? Por causa de Jesucristo. En esta mañana hablábamos lo que cuesta seguir a Cristo.
Y entre eso es lo que cuesta seguir a Cristo. Hoy, gracias a Dios, aquí no. Pero en muchos lugares cuesta seguir a Cristo aún la propia vida. Y Pablo está aquí como un testigo fiel de esto que estamos hablando. Pronto a morir, pronto ya a llegar a su final. Está padeciendo de frío, está en una celda húmeda y pronto ya a ser decapitado. Así que estas son las últimas palabras del apóstol Pablo. Y constantemente dentro de esta carta vamos a ver a Pablo dando consejos, dando instrucciones a su hijo en la fe. Pablo, al parecer, está hablando como si estuviese en su libertad, pero con el deseo y el anhelo de poder encontrarse con su hijo en la fe, que es Timoteo. Eso es lo que nos está diciendo. Así que esta carta es una de las cartas personales que Pablo hace. Junto a esas está la de Timoteo, primera carta a Timoteo, y también la carta a Tito. Cartas personales del apóstol Pablo. Y es personal, ¿por qué? Porque anuncia lo que va a suceder. Y es importante que cuando una persona está próxima a morir, cuánto interés, y por lo general consideramos que esas palabras que va a decir son de suprema importancia. Cuando alguien está presto ya a partir de este mundo y tiene algo que decir, creo que es cuando el lugar, esa habitación o ese momento donde está rodeada la persona queda en silencio para escuchar a aquel que va a partir de este mundo. Porque por lo general son cosas importantes las que él va a decir, de mucho valor. Y así pasa con Pablo. Pablo lo que va a dejar va a trascender. Pablo lo que va a dejar y va a decir es verdadero, es útil, no solamente para Timoteo, también para todo aquel que leyese esta carta. Y ahí está entonces. Es un contenido importante. ¿Por qué? Porque posee sabiduría, no de cualquier hombre, sino de Pablo, aquel que hizo tanto por Jesucristo, aquel que le costó tanto seguir a Cristo, aquel que vivió aún en contra del propio Señor, pero luego es llamado, luego es rescatado de esa vida y hecho servidor de él, hecho esclavo de él. Así que las palabras de Pablo aquí son de gran sabiduría, de gran reflexión e instrucción, y es precisamente lo que esta carta va a expresar, y es más personal que la carta anterior, que la primera epístola a Timoteo. Esta carta segunda es más personal, donde Pablo le va a encomendar más cosas especiales a Timoteo, que es su hijo en la fe. De este modo, las palabras aquí son, como lo decíamos, duraderas y abordan asuntos muy importantes en la vida de Timoteo, como también son para nosotros importantes y tienen que ver y abordan cosas muy importantes referentes con nosotros creyentes hoy. Es eso lo que vemos aquí. Y ahora aquí Pablo va a entrar a reforzar aquello que ha dicho anteriormente, y le estará diciendo y reafirmando que los consejos que le dan no son negociables. Lo que Pablo le va a decir a Timoteo no es negociable, tampoco es algo que se pueda mover, sino que es esencial. Los consejos son fundamentales. Estos consejos de Pablo a Timoteo. Es por eso que quiero que en esta mañana, en este capítulo que nos vamos a detener, vamos a ver tres consejos, tres instrucciones que Pablo va a dar a Timoteo, las cuales no solamente son para Timoteo, son también para nosotros que pasamos por esta carta. Son también para aquellos que fijan sus ojos en este versículo. Versículo 15 del capítulo 2. Esto es lo que vamos a estar observando en esta hora. Y lo primero que le dice entonces es: procura con diligencia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y cuando hablamos de procura, que es la primera palabra que le está diciendo y sale de los labios de Pablo en esta instrucción,
que ya ha dado varias. Aquí le está diciendo que procure, pero en nuestro lenguaje y en el lado occidente y en nuestro tiempo, ese procurar lo vemos de otra manera, a como lo está diciendo Pablo acá. Cuando hablamos nosotros de procurar, estamos pensando en esto, que es intentar, ¿verdad? Procura. Entonces lo asociamos nosotros con intente. También lo asociamos con probar. Pues procura, prueba. También con tratar. También con tantear. También con pretender. O ensayar. Esa es la manera en que nosotros vemos este término procura. Pero si vamos al original, a la palabra original, y si vamos al tiempo y en la cultura oriental, entonces vamos a poder entender este procura que está diciendo aquí Pablo. Y ese procura entonces tiene que ver con lo siguiente, con usar velocidad, hacer esfuerzo, ser pronto y ferviente. ¿Cambia el término o no? Claro. Ya no es algo opcional, no es intenta, sino que es algo a lo cual le determina y le demanda del oyente a que lo haga con velocidad, que lo haga con esfuerzo y que sea pronto y ferviente en hacerlo. Estas son las palabras, la primera palabra que le da. Ahora, no solamente le está diciendo esto, no solamente le dice procura, sino también le dice que lo haga con diligencia. Procura con diligencia. ¿Y qué es diligencia? Diligencia es rapidez, diligencia es prisa, diligencia es prontitud. Así que en otras palabras, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es de esta manera: esfuérzate fervientemente. En esas dos frases, en esas dos palabras, esfuérzate fervientemente, pero debía hacerlo ¿cómo? Con rapidez, con prisa y con prontitud. Estas dos palabras. Procura con diligencia. Esfuérzate. ¿Con qué fin? ¿Cuál era el fin entonces de que Pablo le dijera a Timoteo, a su hijo en la fe, que procurara con diligencia? ¿Cuál era el fin? El fin está ahí enseguida. Presentarte a Dios aprobado. No le está diciendo Pablo que vaya, que se esfuerce, que sea rápido, para nada, o que vaya como vaya, no importa, sino que le está diciendo que vaya de una manera, que se esfuerce de una manera, que lo haga con una velocidad inmediata, una actitud inmediata, pero con un propósito específico, y ese es de presentarse ante Dios. Pero ¿cómo es esto, presentarse a Dios? ¿Cómo debía hacerlo? De manera que fuese aprobado, de manera que fuese aceptado. Y la primera pregunta que podemos extraer aquí y ver es: ¿de qué manera nosotros estamos acercándonos a Dios? ¿Cuándo nos acercaremos a Dios? ¿Qué Dios hallará en nosotros? ¿Qué hubo en nosotros? Hoy en día el creyente no quiere, en la mayoría de casos, hacer los cambios que debe hacer en su vida. Solamente necesita que Dios sea proveyendo, que Dios sea asistiéndolo, que Dios sea socorriéndole, que Dios sea protegiéndole, pero ¿qué de nosotros y qué del creyente hacia Dios? Y esa es la pregunta. Y vemos esto constantemente. Aquí encontramos que el deseo de Pablo era que Timoteo llegase ante la presencia de Dios y fuese aceptado, fuese agradado para Dios. Y hoy en día para el creyente todo es inamovible. Todo es inamovible. Nada puede cambiar, pero sí el congregarse, pero sí el tomar tiempo para estudiar la palabra, pero sí para orar. Eso sí es movible. Pero otras actividades no son negociables. Y eso es lo que pasa hoy en la iglesia. Todo tiene cambios. Estamos presos a cambiar aquí, cambio de lugar, cambio allá, no voy, pero al viaje no puedo faltar, a la distracción no puedo faltar, pero ante Dios ¿cómo estamos? Y esa es la pregunta entonces, y el deseo entonces de Pablo a Timoteo es que se esfuerce, que lo haga con rapidez.
Todo es inamovible en esta era, en este tiempo. Pero las cosas de Dios sí son flexibles. Ahora, muchos son hoy en día engañados, son llevados de aquí para allá por vientos de doctrinas, por cosas que enseñan, por malas prácticas que vienen a consecuencia de malas enseñanzas, y todo esto viene opuesto a la Escritura. Pero todo esto es el resultado de no ser lo primero que Pablo le está diciendo a Timoteo, de esforzarse y de hacerlo rápidamente, de hacerlo con diligencia. Y como creyentes nosotros, ¿cuál es la tarea? ¿Cuál es la labor si estamos leyendo por este versículo? Nosotros tenemos también que esforzarnos. No solo para Timoteo esta instrucción, es también para el nuevo creyente. Esforzarnos en aprender, en crecer en la Escritura. ¿Es uno de sus metas? Hoy en día el mundo nos absorbe con multitud de distracciones. Veíamos en la escuela esta mañana. Multitud de distracciones. Pero ¿somos iguales de firmes y colocamos el ancla a la hora de ir a la Escritura? Que nada nos haga mover de esa silla, que nada nos haga mover de ese tiempo de intimidad con Dios donde Él me habla y yo le escucho para obedecer. Y ahí estamos. Debemos crecer espiritualmente, debemos hacer los cambios correctos en nuestra vida, y eso implica esfuerzo. Eso también implica habilidad, agilidad, que seamos prontos en hacerlo, en correr cuando Dios nos demande algo, en que nosotros podamos ser aceptados ante el Señor y podamos ser también transformados por Él. Esto es lo que está Pablo diciendo. Preséntate ante Dios aprobado, haz los cambios que debes hacer, transforma lo que debes transformar, cambia en ti lo que debes cambiar. Y esa es la primera instrucción, que lo debe hacer con solicitud. La segunda es la siguiente, dice: como obrero que no tiene de qué avergonzarse. No solamente le dice que se esfuerce, no solamente le dice que lo haga con rapidez, sino que además le dice que debe ser como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y entonces pensaba, ¿qué cosas pueden avergonzar al obrero frente al amo? Y algunas cosas son estas. Un obrero puede ser avergonzado frente a su amo en estas maneras: que hace su trabajo de manera incorrecta. Esa es una manera de avergonzarse como obrero delante de su Señor. Que no usa la herramienta de la manera apropiada. Esa es otra. Que no cumple un horario establecido. Es otra manera de avergonzar a su amo. El empleado será avergonzado ante su amo. Que no cumple con las tareas ni es disciplinado en sus labores. Estas son las maneras. Así que lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que no haga estas cosas. ¿Por qué? Porque lo cierto es que todo creyente es obrero. Y podríamos decir, bueno, pero esto es solamente para los que predican, porque el contexto nos está hablando de la palabra, de usar la palabra, como lo veremos ahora. Y está hablando en cuanto entonces ser aprobado, ser un ministro, ser un servidor del Señor. Y podríamos decir, bueno, esto solamente califica para los hombres a quienes Dios les ha encargado la responsabilidad. Les ha dado esa responsabilidad de predicar el Evangelio desde el púlpito. Pero no es así. Todo creyente es obrero. Todo creyente es siervo del Señor. Todo creyente debe saber usar su herramienta. Todo creyente. A veces vemos por ahí obreros en las calles y tienen una pala que es para sacar arena y con ella le están golpeando algo. ¿Será que está usando la herramienta correcta? No. Para eso no. Pero somos muy ágiles para ser muy permisivos.
Recursivos es la palabra. Somos muy recursivos y usamos herramientas que no son para su uso específico, para hacer otro. Pero aquí entonces Pablo le está hablando a Timoteo de esa herramienta, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y podríamos entonces decir, ¿es para todos? Claro. Ejemplo de ello, ¿está llamado a ser discípulos? Sí. La palabra en Mateo 28 nos dice, por tanto, ir y hacer discípulos. Los discípulos se hacen con nuestra palabra o con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Ella es la que penetra donde nosotros no podemos llegar. Es ella la que penetra al alma, al corazón de esa persona. Es la palabra. Así que esa instrucción de usar como un obrero que usa bien su herramienta es también para aquellos que están llamados a ser discípulos. Y todo creyente está llamado a ser discípulo. Todo creyente está llamado a evangelizar. Ahora, ¿las mujeres están llamadas a enseñar a otras mujeres? Sí, así nos lo dice Tito capítulo 2, versículo 3. Las ancianas ayuden y enseñen a las más jóvenes. Amar a sus hijos y a sus esposos. Así que de esta manera, amar como aman las mujeres o amar conforme el patrón de Dios. Amar conforme al patrón de Dios. Por eso es necesario usar bien la palabra. Nosotros, madres, padres, como padres, hay un llamado también. ¿Cuál es? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. Eso dice allí el Proverbio 22, capítulo 6. Así que es instruirlo bajo nuestros parámetros, como bien nos parece, no. Es instruirlos bajo el parámetro y el principio de Dios. Así que podemos ver que este obrero aquí, el texto, Pablo está aconsejando a Timoteo, pero también es para todos nosotros. Todos debemos usar esta que es la palabra de una manera correcta, de una manera correcta. Pero qué vergonzoso será para el creyente cuando tenga que presentarse ante el Señor y no se le haya visto un interés por su vida en aprender, en conocer más la palabra de Dios. Qué vergonzoso será esto, ¿no? Según lo dice aquí Pablo, es vergonzoso uno poder decir, creí en ti, creí en la obra que hiciste, pero nunca hubo interés en la palabra. Nunca hubo interés en estar a solas con el Señor y crecer en ella. Esto es importante. Y tenemos que ver que en todas estas áreas donde debemos dar instrucción, se necesita la instrucción de Dios, no psicología de hombres. No es consejo según nos parezca, sino es la palabra de Dios la que nos ayudará a hacer y a instruir a aquellos que necesitan ser instruidos. Así que debemos estar en un constante estudio, en un constante movernos a hacer cambios y ser diligentes con la palabra. ¿Cuántos hermanos hoy pueden estar inculcando a sus hijos, o a sus hijas, o a familiares, o a compañeros de trabajo, algo que ni siquiera ellos mismos han podido cambiar? ¿Cómo nos podemos encontrar dando puños al aire cuando estamos deseando ver en nuestros hijos un cambio que nosotros no ven? ¿Cómo podemos ver que nuestros amigos o familiares cercanos puedan hacer cambios cuando nosotros no ven ni uno? Cuando no somos instruidos por la palabra de Dios, nuestras palabras son las palabras del mundo. Cuando no somos instruidos por la palabra de Dios, nuestros sentimientos son los sentimientos como siente el mundo. Si no somos instruidos y transformados por la palabra de Dios, nuestras acciones son las mismas acciones del mundo. ¿Cómo evangelizaremos? ¿Qué respaldo tendrá nuestro evangelio si nuestra vida es igual o peor que la del impío? Difícil, ¿no? ¿Vergonzoso será? Claro, es vergonzoso, pero a veces estamos así, con nuestras palabras diciendo cambien, pero con nuestras acciones diciéndonos imítenme. Eso es lo que hacemos.
Versículo 3, tercera parte de este mismo versículo, dice que no solamente debes procurar con diligencia presentarse, también dice que debe estar como obrero que no tiene que avergonzarse, y también le dice que usa bien la palabra de verdad. Y Timoteo aquí está enfrentando falsos maestros. Timoteo está aquí rodeado de agnósticos, de incrédulos, de judaizantes, y es por eso que Pablo da este consejo. ¿Qué le dice? Que use bien la palabra de Dios. Y este usar es cortar, este usar es trazar una línea, este usar es dividir, pero de una manera precisa, de una manera correcta. Y de esta manera es que Pablo quiere que su hijo en la fe, Timoteo, lo haga. En medio de tanta falsa doctrina, ¿estamos rodeados de falsa doctrina hoy? Sí. Iglesias donde se predica y se abre la Biblia, pero no es la Biblia la que se predica, sí las hay. Hombres, mujeres que dicen ser creyentes con prácticas que no son bíblicas, las hay. Pero ¿cómo contrarrestamos esto? Movimientos filosóficos, movimientos e ideas que salen día tras día y están allí, ideologías, todo esto está. Pero ¿cómo contrarrestar esto? Y Pablo le está diciendo a Timoteo cómo enfrentar a estos agnósticos, los cuales su fe no está plenamente en Dios, a los incrédulos para los cuales Dios no existe, a los judaizantes, aquellos que por medio de sus obras se salvarían. ¿Cómo Pablo le dice a Timoteo que los enfrente? Usando la sana doctrina, usando la palabra, usando la palabra. ¿Sí? Y es eso. Así como el obrero necesita trazar bien sus líneas para poder construir. ¿Qué necesita un obrero? Un nivel para poder trazar. El albañil, el carpintero necesita trazar sus líneas de una manera que sean tan exactas y con tanta precisión que le ayuden a su trabajo. Ahora, ¿cuánto más para nosotros como creyentes? Debemos tomar la palabra, conocerla, saberla, para poderla aplicar y poderla colocar en el momento preciso, en la conversación precisa, cuando haya el argumento preciso. Pero todo esto no se va a lograr si no hay procura con diligencia. Y eso es lo que vemos. Así, de esa manera, nosotros como creyentes debemos usar la palabra. Debemos interpretar la palabra de una manera bíblica. Pero ¿saben qué pasa hoy en día? Nos conformamos con ser salvos, con colocar nuestra fe en Cristo y ya. No hay más que hacer. No hay vidas que transformar. No hay que mirarnos como en un espejo por medio de ella y ver qué hay en mí que aborrece Dios y en mí está. Sino que solamente sigo mi vida, hecho juicios allí, hecho juicios allá, y mi vida sigue siendo. Pero la palabra debe transformarme, la palabra debe ayudarme a trazar una línea, y para trazar una línea debo usarla primero en mí y saberla aplicar. Entonces debe pasar primero por mí. Ahí está entonces, y de esta manera está rodeado entonces Timoteo allí, y la forma de contrarrestar esto es usando la palabra de Dios de manera correcta, usando bien la palabra de Dios. Significa entonces hacer cortes rectos, dividir en ciertas porciones, trazar una línea recta. Falsas doctrinas tenemos hoy en día, sí. Pero ¿qué debe entonces hacer? Y es usar una línea recta, pero debe ser con la palabra de verdad. Toda la Biblia es la palabra de Dios. Toda la Biblia es la palabra de Dios. Toda ella es útil, dice la misma carta. Y aquí entonces vemos que si toda la Biblia es verdad, Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué santifica al hombre? La palabra. ¿Qué le ayuda al hombre a santificarse progresivamente? La palabra de Dios. ¿Qué nos lleva a entender su santificación posicional? La palabra de Dios.
¿Quién lo instruye para saber que un día será perfeccionado y que será completamente santo? La palabra de Dios. Es ella. El mensaje del Evangelio es aún la palabra de verdad. Dice Efesios capítulo 1 versículo 13, Pablo saludando allí a los de Éfeso les dice: en él vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aún el Evangelio también es y está comprometido allí, y es que palabra de verdad. Y esa verdad nos lleva a Cristo. Esa verdad nos dice, porque Juan nos dice, hablando el Señor Jesucristo, que yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, teniendo esto en mente, debemos tener la verdad, debemos trazarla, usarla correctamente, y toda verdad nos va a llevar ¿a dónde? A Cristo. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Que usemos bien la palabra de Dios, que la usemos de verdad, y para eso se necesita diligencia, se necesita prontitud, se necesita esfuerzo, se necesita decirle no a la carne y sí al Espíritu, y la fortaleza por medio de él, porque solo no podemos. Y es eso lo que encontramos allí en estos 3 puntos, 3 consejos que hoy también nos da Pablo. Así que meditemos en esto, y como hemos visto con la precisión que Pablo desea que Timoteo use la palabra, también nosotros vamos a homenajear y a dar honor en esta mañana a aquellos hermanos que han tomado de su tiempo, y yo sé que se han esforzado para poder llevar este discipulado a cabo. Vamos a dar lugar entonces a que Dios también sea glorificado en esto. Un grupo de hermanos que han decidido, a pesar de las circunstancias, a pesar de la enfermedad, a pesar tal vez de la prueba, de los desánimos, formar parte y llevar a cabo este discipulado, que era bastante extenso. Por lo general un discipulado son 10 clases, 11 clases. Este eran 25 y duramos casi 4 meses, poco más de 4 meses, casi 9 meses con el intercambio de diciembre. Y podemos ver el resultado, ¿no? El resultado, que es ahora poder decir a Dios: quiero prepararme más, quiero exigirme más, quiero profundizar más en la palabra. ¿Por qué? Porque aún tenemos hijos, aún hay familiares, aún hay personas afuera que están siendo engañados con falsas doctrinas, y necesitamos nosotros conocerlas, conocer la verdadera doctrina, no las falsas, para poder contrarrestar lo que el enemigo trae cada vez. Y en eso debemos perseverar. Aquellos hermanos y hermanas que han decidido y han llevado a cabo este propósito de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios,